Bueno, para esta semana vamos a leer un nuevo versículo, ¿verdad? Que corresponde a Mateo 5:22. En este versículo Jesús nos decía, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Ese es el versículo con el que esta semana vamos a estar trabajando. Vamos a ir, permíteme un segundito. Ok, gracias por la esperita, Ian. Entonces, vamos a estar viendo esto, que lo que vamos a aprender esta semana o el valor es no te enojes, ¿verdad? Jesús nos hizo un llamado de atención, ¿verdad? Que pues enojarse con el hermano es casi igual que desear o querer como matarlo o asesinarlo. Y esto nos hace referencia quizás a el problema que hubo entre Caín y Abel, ¿verdad? Que Caín pues se enojó en primer lugar con Dios y después se enojó con Abel, ¿verdad? Y terminó cometiendo el primer homicidio, ¿verdad? Registrado en la humanidad. Entonces, la situación de no enojarse es bien importante porque el enojo es la causa de que no pensemos bien y agredamos a otros y que no pensemos ni siquiera en las consecuencias. Así que Jesús nos llamó acá precisamente a evitar enojarnos. Es difícil, ¿verdad? Porque en situaciones complicadas es fácil enojarse. Lo primero, es muy humano enojarse. Es más, hasta la Biblia registra que Dios se enoja, pero hay dos tipos de enojos. Un enojo que es bueno, un enojo que es aceptable y un enojo que es inaceptable, que nos lleva a cometer situaciones muy malas. A ese enojo es al que se refería Jesús en esta parte, ¿verdad? Al enojo injustificado, al enojo, digamos, que no es correcto o que nos hace a querer agredir a otros y hacerles daño. Bueno, vamos a estar meditando eso en esta semana y vamos a ir ahora con el material. Lo voy a compartir ahorita aquí en pantalla, pero te lo voy a compartir más tarde. Hemos venido hablando ya de lo que son los conceptos de informática. Hablamos de lo que es el concepto de hardware. Hablamos también de lo que es el software. Y ahora nos toca hablar un poco más extendido de las piezas que componen la computadora, que tendríamos que estar hablando, digamos, del hardware propiamente. Entonces, ahí vemos en la máquina que estás teniendo ahí en pantalla los componentes, digamos, básicos de un sistema informático, agregándole a este el usuario. En primer lugar, identificamos lo que vendría siendo el monitor o la pantalla, ¿verdad? Que es esta de acá. Hay diversos tipos de pantalla hoy en día. Se acostumbró durante un tiempo decirle a esta pantalla plana, aunque no era el término correcto, ¿verdad? Comenzaron las máquinas a salir monitores que se conocían pues como LCD, en las primeras generaciones, los LCD. Luego vinieron pantallas de plasma que no duraron mucho, fueron modernos en tiempo y luego ya no.
Y hoy vemos las famosas pantallas LED o OLED, ¿verdad? Que son, digamos, las que se comercializan más hoy en día, pero siguen habiendo pantallas LCD, ¿verdad? LCD, OLED son tecnologías, digamos, de monitores. Entonces, esta es una pieza fundamental porque es a través de la cual visualizamos imágenes, visualizamos escritorio y todo. Luego, pues acá está el teclado, ¿verdad? Que ya decíamos es un componente importante porque nos permite ingresar información. Aunque pareciera poco moderno, el teclado tiene de haberse inventado cerca más, ya vamos para 40 años, porque se inventó en 1980 como no que se inventara, sino que se creó como el estándar que a la fecha se sigue utilizando. Entonces, desde el 80 hasta la fecha actual, el teclado pues ha sido el mismo, ligeros cambios, ligeras innovaciones, pero el mecanismo eh, o la idea de que alguien tuvo de llevar la máquina de escribir a los sistemas informáticos, pues sigue estando ahí inmersa. El mouse, ¿verdad? Que está acá, que pues como dispositivo señalador, aunque han surgido otros dispositivos que permiten hacer la función de señalar en pantalla, entre ellos mencionaríamos, por ejemplo, las pantallas táctiles, el mouse sigue siendo un dispositivo por excelencia para una computadora, para poder manipular todo lo que serían los punteros dentro de la máquina. Y luego, pues tenemos el llamado CPU, que es esto que está acá, que a veces se le dice el cajón o se le llama también el gabinete. De esta pieza es la cual vamos a estar hablando más hoy propiamente, aunque CPU tiene un significado, ¿verdad? Que se traduce como, bueno, las siglas en inglés significa Central Processing Unit. Al traducirla a español, sale algo como unidad central de procesamiento. Que en español lo diríamos así como, lo voy a escribir por acá. Si se tratase de español, las siglas vendrían siendo como UCP, o sea, cambian un poco, ¿ve? Y es de unidad central, se le agrega de procesamiento, ¿verdad? Para que tenga, digamos, sentido, hay que agregar ahí un D. Unidad central de procesamiento. Eso significa CPU o UCP si vemos las siglas al español. Central Processing Unit, ¿sí? Sí, no, y escribió algo. Ah, no, no lo puedes ver, No, no lo, no, no te aparece. Vale, no. espérame, voy a ver si lo escribo de otra manera. Ay, Ahorita, ya me ay, sí, creo que no le había dado ingresar. Vale, hola, ya. entonces ahí está, unidad central de procesamiento. Esa sería el CPU, ¿verdad? O UCP. UCP es en español. CPU es en inglés. Y precisamente nos estamos refiriendo a esta parte de acá, esta parte de acá. Aunque adentro de allí es donde se encuentra esa unidad central de procesamiento, que es el llamado microprocesador, ¿verdad? De la computadora. Realmente está aquí dentro de esta parte. Bueno, ahí estaríamos entonces con hablar respecto de ello. Ahora, esta imagen la quiero aprovechar también para que hablemos de algo interesante, ¿verdad? Y es que notarás que aquí pareciera haber una marca que como que se repite acá, como que se repite acá, como que se repite en los parlantes, como que se repite en el mouse. Bien, la historia de la computadora resulta ser un tanto interesante y lo que llamamos hoy como el mundo de la PC, ¿verdad? Porque hay varios mundos, pero esto es en general lo que se le conoce como una PC, ¿así? PC. PC significa computadora personal, viene del inglés, ¿verdad? Que es personal computer. De ahí viene el término PC, de personal computer o computadora personal. Debemos de remontarnos allá más o menos a 1970. Eh, en esos años, o previos, digamos, a los años 70, es decir,
años 50 y años 60 ya habían inventado el concepto o la idea de lo que sería una computadora, pero era algo a gran escala. Es decir, se dice que esas grandes computadoras eran grandes no por lo que pudieran hacer, sino por lo que se necesitaba para que funcionaran. Estaban en un gran cuarto. De hecho, en algunos momentos se les llamó mainframes, porque eran cuartos completos, ¿verdad? Para que se uniesen a algo que se llaman como bulbos o tubos de vacío, eh, que después, con el desarrollo de la electrónica, se convirtieron en transistores y se llegaron a ser muy pequeños. Eso ya para los años 70. Entonces, en la década de los 70 vino como una carrera por tratar de comercializar este aparato. Es decir, que dejase de ser algo como para estudios a nivel de universidades o para conocimientos a nivel del ejército, de lo militar. Debemos estar conscientes que la parte militar, la parte de la defensa, digamos, del territorio de muchos países, siempre ha antecedido grandes inventos. Por mencionarte un par de casos. La Fanta, la bebida Fanta, que hoy la conocemos como ser una bebida de naranja, alterna, de la misma marca de la Coca-Cola, ¿verdad? De la misma Coca-Cola la produce. La Fanta fue una creación de alguien en medio de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente fue un alemán que se quedó o que tenía los derechos para hacer Coca-Cola en Alemania, pero en la guerra se quedó sin recibir insumos de parte de los norteamericanos para producirla. Entonces él comenzó a ver qué podía hacer, ¿verdad? Para seguir vendiendo lo que era como Coca-Cola o refrescos. Y pues la primer Fanta que él creó no era de naranja, sino que era de manzana. Era una gaseosa que se hacía con desperdicios de manzana. Em, y de ahí surgió la Fanta, ¿verdad? Después se cambiaron los sabores y cosas por el estilo, pero lo que quiero mencionarte es que en la guerra surgen muchos inventos. Lo que hoy conocemos, por ejemplo, como la cinta adhesiva, el tape duct, que también se le llama así, que es una cinta que se utiliza mucho para aires acondicionados o refrigeración, es como de color gris. También fue invento de la guerra. En la guerra necesitaban crear algo que los soldados pudiesen usar para vendar sus heridas y que pegara, ¿ve? Y entonces por ahí viene la creación, digamos, de las cintas tape como tal, o cintas adhesivas y otras cosas más que surgieron en el contexto bélico, o sea, son inventos que surgen en la guerra. Entonces, las computadoras en cierto modo surgieron no quizás de una guerra, pero sí surgieron con el propósito de servicios militares. La Internet, por ejemplo, en sus tiempos de creación se llamaba ARPANET y era un sistema de comunicaciones diseñado para el ejército norteamericano con el propósito de que si había un atentado nuclear o algo por el estilo, pudiesen ellos tener algún tipo de comunicaciones que no fuese por medio de radiofrecuencias que se veían afectadas en el caso, digamos, de un ataque nuclear. Entonces, la computadora no dista de eso, no dista de que durante un tiempo fue diseñada por aparatos militares para ser utilizada con propósitos militares. Pero con el paso del tiempo, pues la idea fue cambiando y llegó el momento en el cual un grupo de entusiastas, de jóvenes que querían hacer negocio, hacer dinero, pues dijeron, bueno, hagamos esto, pero para que se lleve a las casas, para que se lleve a las oficinas, que sea un aparato que todo el mundo pueda utilizarlo para hacer sus labores. Y comenzó la lucha, digamos, por crear computadoras. Entre esta lucha, digamos, de creación de computadoras, hubieron muchas empresas. Entonces, la forma que hoy manejamos una computadora y los elementos que hoy una computadora tiene están encaminados porque hubo una empresa o una persona, un grupo de personas que fueron los que decidieron, bueno, esto debe de ser
la computadora, o estos componentes son los que tiene que tener una computadora. Y ahí podemos comenzar a hablar de distintas marcas. Por eso te hacía el énfasis en la marca de la computadora. Y quizás voy a ponerle un stop ahorita a la presentación, porque apenas estamos arrancando la semana, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir hablando de más cosas. Pero es necesario tener como una idea hacia dónde estamos apuntando con eso. Entonces nos vamos a ir acá a Google, ¿verdad? Voy a compartir la ventana de navegación. Y, por ejemplo, aquí en Google vamos a ver ahorita una de las marcas más importantes, que es IBM. IBM es unas siglas en inglés, ¿verdad? Que aquí nos dice, digamos, Wikipedia, nos dice, vamos a ver la página de Wikipedia, ¿verdad? Para ubicarnos quién fue IBM y por qué colarlo ahorita. Bueno, IBM significa esto, International Business Machine Corporation. No, usualmente solo IBM, ¿verdad? Es como que dijéramos Corporación Internacional de Máquinas para los Negocios. Algo así podríamos traducir el nombre de IBM. IBM fue una empresa que comenzó, ¿verdad? Comenzó a funcionar en este año, en 1911. Ahí la fundaron. Pero curiosamente, su fuerte fue después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya propiamente que esta compañía se volviese famosa fue después de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado. Por eso es que decíamos, ¿verdad? Que es de tomar en cuenta el hecho de que las guerras, estas afectan, ¿verdad? Afectan a todo el mundo. Actualmente, pues está clasificada como una industria de informática, pero en sus inicios IBM no hacía nada de computadoras. En sus inicios, si nos remontamos, estos señores comenzaron a hacer algunas cosas que se solían utilizar en las empresas, como contómetros, cajas registradoras. Aquí nos habla de cortadoras de carne y hueso, tabuladoras, algo que se llamaba tarjetas perforadas, ¿verdad? Que después se incorporaron en las computadoras precisamente. Es decir, hacían máquinas de escribir, ¿verdad? Hacían contómetros, todo lo que tenía que ver. Pero este periodo, ¿verdad? De entre del 45 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, fue como el auge donde IBM se fortaleció como una compañía, ¿verdad? Que vendía ya cosas, ¿verdad? Dirigidas, como podemos ver acá, para la Armada de Estados Unidos, para la US Army, ¿verdad? O la United States Army o Armada de Estados Unidos. A medida se involucraron en esto, comenzaron a desarrollar, ¿verdad? Lo que vendría siendo ya algo como sistemas informáticos o sistemas de cómputo. Y repito, dedicados, ¿verdad? Como a la parte del ejército, ¿verdad? A ellos eran sus principales, a los que les vendían, pero no era lo único. Hacían muchas otras cosas más para el comercio propiamente. Aquí podemos ver algunas cosas que ellos crearon, como discos duros, memoria RAM, lo que vendría siendo los códigos de barra, la parte, digamos, de las bandas magnéticas que tienen las tarjetas de débito, de crédito. También ellos se metieron a fabricar ese tipo de cosas y a inventarlas, por así decirlas, a crearlas. Estuvieron trabajando de la mano con NASA, pero en 1980 es donde viene el punto de quiebre, como dicen en inglés, el breakpoint de IBM. Y es que ellos crean algo que se conoció como el IBM PC o computadora personal de IBM. ¿Verdad? Eso es el nombre, PC, computadora personal. Y eso fue lo que hizo que esta compañía repuntara en términos no solo de fama, sino de ingresos. Porque a la fecha, a 1980, en los años 70 propiamente, hubo una carrera.
Hubo una carrera entre diversas compañías por querer definir cómo llegar o cómo llevar, mejor dicho, la tecnología que habían descubierto o que habían fabricado ya para el ejército a un cajón más pequeño y que pudiese ser algo doméstico, que pudiese ser algo como un televisor, que ya lo tenían en aquellos tiempos en las casas, que pudiese ser algo como un radio, que ya lo tenían en las casas, que pudiese ser como un electrodoméstico más, pero que sirviese para producir. Claro, sector profesional y sector hogareño, digamos que es lo que ellos venían apuntándole, ¿verdad? Y ahí surge el IBM PC. Y esto es una arquitectura. De hecho, Wikipedia aquí nos lleva, digamos, a un subtema que pues tiene mucha información de cuando surgió, digamos, la primer computadora para uso personal, para uso doméstico, para uso en la oficina. IBM fue el primero en sentar, digamos, una base, aunque en medio habían otros competidores como Apple. Apple en este tiempo estaba también queriendo comenzar, queriendo arrancar a fabricar también con la misma idea para vender ya las computadoras. Y un par de marcas más por ahí que luego terminaron haciendo algo que vamos a hablarlo en su momento, ¿verdad? Pero quisiera que tuviéramos como referente IBM, ¿verdad? Es una compañía fuerte, es una compañía grande. Hoy en día ya IBM como tal ya no fabrica computadoras porque resulta que la compró una empresa china que se llama Lenovo. Por si queremos tener una idea, Lenovo, vamos a ponerlo acá. Lenovo. Lenovo, sí, Lenovo. Esa marca es mi tablet. Ah, bueno, ya, estás más La que estoy usando es el Lenovo. ya está familiarizado. Lenovo, digamos que las computadoras que hace hoy Lenovo son las nuevas IBM, pero con otro nombre. Bien. Ellos terminaron comprando a IBM. Y pues es una compañía de origen china que tuvo algún momento el capital, digamos, como para poder comprar a IBM. Entonces, ya como IBM ya no se fabrica nada, pero todo lo que fabrica Lenovo lleva, digamos, el trasfondo, lleva la filosofía de un equipo IBM. Y si tú te fijas, por ejemplo, en los supermercados, en los bancos, en lugares donde tienen muchas computadoras, siempre vas a ver esta marca por ahí. Por lo general, donde hay muchas máquinas aquí en el país, o se tiene marca Dell o tienen marca de esta Lenovo. Son como los principales proveedores, digamos, de equipos así ya para compañías grandes. Pero en sí, Lenovo, digamos que es la nueva IBM. Esta compañía es la nueva IBM. De hecho, tomaron las mismas especificaciones, modelos de IBM y lo siguen fabricando nada más que con marca Lenovo. Aquí nos dice, ¿verdad? Esta fue fundada en 1984 y pues aquí nos dice, ¿verdad? Adquirió en 2005 la marca IBM, ¿verdad? Entonces todo lo que se produce hoy con Lenovo anteriormente era IBM, ¿verdad? Hay una relación entre las dos. ¿Verdad? A mí me gusta plantearlo como, mire, Lenovo es la nueva IBM. Entonces, esta compañía fue un pilar, digamos, un pilar. Y como nos dice acá, es un progenitor de algo que se llamó compatible IBM PC. Aquí es donde ya entran los demás fabricantes. Aunque sean nombres reconocidos, se sabe en el ambiente que toda PC o toda computadora personal en la actualidad está basada en el sistema de IBM. Lo que comenzaron a hacer grandes marcas como Dell, que ya la mencionamos, HP, podemos incluirla por ahí, Compaq, que hoy es la misma HP, ¿verdad? Porque ya se unieron. Podemos mencionar también Gateway, que quizás sea una marca no muy conocida, pero
también existen de esa marca de computadoras, Gateway. Podemos incluir allí marcas como Acer, BenQ, que BenQ es la misma Acer también, son otras dos compañías que producen con dos marcas diferentes, pero al final de cuentas es el mismo dueño. Podemos mencionar Asus, que surgió como un fabricante de tarjetas madres, pero hoy es fabricante, digamos, de computadoras. Eh, Incluiríamos a la misma Samsung, a Toshiba, que después hicieron laptops más que todo ellos, ¿verdad? Pero todas esas marcas, su base fue el trabajo de IBM. Entonces, comenzaron a copiar literalmente lo que IBM había hecho. Y a esas copias le comenzaron a llamar compatibles con IBM cuando comenzaron a surgir. De ahí viene la famosa palabra de computadoras clones o clónicos, como está acá. Realmente clones porque eran copias de lo que IBM había planteado. Todo lo que tenía IBM adentro se lo ponían a las otras computadoras y funcionaban igual. Compatible significaba que podíamos cambiar piezas entre unas computadoras y otras y funcionaban igual. Muy a diferencia de lo que hizo Steve Jobs con sus computadoras Macintosh, que era otra arquitectura de computadoras. Entonces, aquí comenzamos a ver como dos arquitecturas grandes que fueron las que se terminaron consolidando y que se dieron batalla entre ellas, ¿verdad? Entre definir cuál era la mejor computadora. No obstante, debemos tomar como antecedente de que hubo, hubo algo antes y fue la corporación Xerox, que es esta que está acá. Xerox tenía un centro de investigación que se llamaba PARC. Esto es poco conocido, pero casi toda la tecnología que tanto IBM como Apple desarrollaron se basó en estudios de investigación que que fueron llevados a cabo por el PARC o el Centro de Investigación de Palo Alto de Xerox. Aquí en el país, Xerox quizás solo la conocemos por las fotocopiadoras. Quizás solo nos suena por eso, por una marca de fotocopiadoras. Pero en aquel tiempo era una empresa que estaba invirtiendo fuerte en desarrollo investigativo de tecnologías y desarrollaron mucha tecnología que les sirvió tanto a IBM como a Apple para desarrollar sus computadoras. Sin el trabajo que se hizo en Xerox, por ejemplo, no conociésemos hoy lo que es un mouse, porque el concepto de mouse, el desarrollo de un mouse, lo hicieron ahí, en Palo Alto, en la corporación Xerox. Y luego, pues se fueron retomando esas ideas y se llevaron ya las computadoras. Esta, por ejemplo, que estamos viendo acá, es una de las primeras que se crearon, de los primeros modelos, en donde solo teníamos un monitor. Cuando dice monitor verde es porque era el único color que eso desplegaba. Luego vinieron unos monitores ámbar, ¿verdad? Y luego se llegó a unos monitores que la letra era blanca, pero al principio todos eran verdes. Tenían esa forma que estamos viendo ahí. Tenían nada más un teclado, ¿verdad? Nada más el teclado para poder operar la computadora. No existía el ratón, no existían entornos gráficos y lo que se usaba en ese tiempo, ¿verdad? Era un sistema operativo que lo hizo Microsoft, que se llamaba MS-2, que en algún momento vamos a hablar de él y vamos a indicar, digamos, cómo fue que Bill Gates comenzó a colarse en el mundo de la informática. Eh, Ahora, IBM, imagínense eso, ese que estamos viendo ahí, lo crearon o lo comenzaron a comercializar en 1981, o sea, un año después de que surgiera la primera. Este modelo, que es el 5150, era una computadora que costaba aproximadamente $1,500. Para ese tiempo, $1,500 era mucho dinero. O sea, eran equipos que podría considerarse, bueno, era caro tener una computadora en ese tiempo, no era barato. Hoy en día, aunque hayamos computadoras de esos precios, resultan ser computadoras de alta gama.
Bien, pero en aquel tiempo, pues era lo primero que se tenía. Usaban procesadores ya Intel, ya estaba fabricando procesadores y incorporaban ese modelo precisamente 8088, que fue de los primeros procesadores que Intel fabricó. Esta era la velocidad, 4.67 megahertz. Imagínense, eso es risible con lo que hoy decimos que puede llegar a tener un procesador, porque megahertz significa que multipliquemos esto por 1 millón, pero hoy hablamos de procesadores de 3.3 gigahertz, que es como multiplicar 3.3 por 1.000 millones. Los hertz en las computadoras dan una idea de qué tan rápidas ellas procesan la información. Y por ejemplo, 1.000 megahertz, para que tengamos una idea, cuando se reúnen 1.000 megahertz, es equivalente a 1 gigahertz. Tenemos que hacer 1.000 de estos, que en ese tiempo solo eran 4.77, tendríamos que llegar a 1.000 para hablar apenas de 1 gigahertz, que son las computadoras actuales, que es lo menos que trae una computadora actual. No porque lo normal es que traigan de 2 a 3 para arriba. La memoria era otra cosa que hoy cuando la vemos, pues eso es risible, ¿verdad? Alguien dice, ¿cómo es posible? Tenía apenas entre 16 a 640 kilobytes. Hoy la memoria nosotros las medimos algunas en mega, otras en giga, la mayoría hoy en giga. Significaba que para hacer 1 mega necesito 1.000 kilos y para hacer 1 giga son 1.000 megas, o sea, son 1.000 millones. Es un montón, es una diferencia sumamente abismal. Hablar de kilobytes es una nada comparado con 1 giga. 1 giga tiene miles de millones de kilobytes. Luego nos habla acerca de otras características, ¿verdad? Del sistema operativo. Y aquí está, ¿verdad? Esta fue la primera computadora que hicieron los señores de IBM. Es como la antecesora. Y después vino esta, que es la XT. Que de hecho, la IBM XT, fue el modelo que ya comenzó a plantar la forma en la que las computadoras iban a ser construidas desde aquel entonces hasta la fecha actual. Entonces, es importante conocer de estas marcas porque a veces desconocemos que las computadoras tuvieron un trasfondo para ir evolucionando y la evolución que la computadora ha tenido es lo que hoy tenemos en día. Aquí comienza a hablar el artículo de Wikipedia de que en el 77 comenzaron el uso doméstico, como lo decíamos. Nos habla de Apple, ya que sacó una computadora como esta que está acá, la Apple II, que pues contenía monitor, teclado, ¿verdad? Y lo curioso de esta es que la CPU no iba aparte, sino que era parte del teclado y era como las cosas para distinguir una Apple de una IBM, que en la IBM el CPU iba aparte, el monitor aparte y el teclado aparte. Pero para el caso de Apple, Apple siguió más la línea de otros fabricantes que ya no existen, como estas fabricantes que se llama Tandy y el fabricante Commodore o Commodore, que sería en inglés, que hacían computadoras como esas que estamos viendo ahí, donde en el teclado, ahí adentro, iba la unidad central de procesamiento en toda esa pieza. De ahí no era así como por separado. Tandy, aunque desapareció, digamos, como compañía fabricante de computadoras en un inicio, hoy en día es lo que estamos viendo acá, Radio Shark, ya que ya no vende computadoras en sí, ya no fabrica, digamos, computadoras. Durante un tiempo lo hizo, pero luego se dedicaron más quizás a la venta de otros artículos electrónicos, no fabricados por ellos necesariamente, otros sí, otros no, pero ya no meterse. ¿Por qué estas computadoras como las Commodore, las de Tandy o esta otra que se llamaba TRS, que era de la Texas Instrument, dejaron de fabricarse? Bueno, porque no pudieron competirle. Todas estas eran computadoras de aquel tiempo,
y no pudieron hacerle la competencia a IBM ni a Apple. IBM y Apple, digamos, arrasaron con los mercados, ¿verdad? De diseños de computadoras. Y claro, a eso hay que agregarle que a IBM le siguieron un grupo de máquinas o un grupo de computadoras muy similares a ellas y que tenían otras marcas, otros costos, otros aditamentos, ¿verdad? Que permitía pues que funcionasen muy similar. Entonces, cuando nos referimos a marcas, hay que tomar en cuenta que una eh, de las más grandes compañías es IBM. Hoy en día, ya decíamos, es Lenovo, pero es de tomar en cuenta que es parte de un proceso de adquisición. Por aquí nos habla, ¿verdad? Que su éxito comercial fue ya hasta 1981. Nos habla del esqueleto, ¿verdad? Esta es la carcasa, el case, como se le llama, el esqueleto de una computadora IBM, su placa base, que vendría siendo la motherboard que IBM había diseñado, todos los chips que incluía el equipo de IBM. Cuando dice de bus de expansión, se refiere a cómo eran, digamos, las conexiones para los diferentes dispositivos. Incluyeron la idea de las tarjetas, que si yo quería tener video, tenía que tener una tarjeta de video. Si quería tener, por ejemplo, acceso a un impresor, tenía que tener un puerto para el impresor. Si quería tener teclado, ese venía incorporado en la máquina, pero si después el mouse a una tarjeta para el mouse y así se fueron agregando diferentes situaciones. El teclado, incluso IBM tardó en figurar con el teclado que hoy utilizamos. El teclado que existe actualmente para computadoras, la base del teclado lo sentó IBM. Durante un tiempo hubieron varios modelos de teclados, variaban en la posición de teclas, uso de algunas teclas, pero IBM llegó hasta el modelo M, que se le llama, que es prácticamente el teclado que hoy seguimos utilizando. Luego habla de tarjetas. Bueno, aquí hay mucha información, ¿verdad? Que tenía que ver con esa computadora específicamente, las piezas que la máquina tenía y la compatibilidad con impresoras, con memoria RAM, y todo lo que se podía conectarle, ¿verdad? Aquí nos comienza a hablar de muchos conceptos que no nos va a dar el tiempo para profundizar el día de ahora, pero sí vamos a tenerlo como base para lo que vamos a seguir tocando, porque esto es más que todo historia, historia de las computadoras, de cómo fueron surgiendo y cómo éstas inspiraron a otras máquinas. Por ejemplo, si nos vamos acá a compatible con IBM, aquí vamos a encontrar a una serie de empresas que comenzaron a tratar de hacer lo mismo que IBM o unírsele, pero ahí es donde viene la pregunta, bueno, ¿y por qué lo hicieron con IBM y no con Apple? Bueno, allí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero de manera genérica, diríamos que IBM hizo su computadora con algo que el resto de fabricantes no lo hicieron. Y fue una arquitectura que se llamó en su tiempo abierta. La arquitectura abierta, pues algunos dicen que fue, para IBM fue colgar